Donald Trump integra a rostros y perfiles antimigrantes a su gabinete. México ocupa sexto lugar en recepción de solicitudes de asilo. Así lo señaló la OCDE. Gobierno de México simplificará trámites consulares a través de la digitalización. Fiscalía General de la República y Guardia Nacional rescatan a 90 migrantes en Puebla. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. Tras imponerse en la elección presidencial de los Estados Unidos, Donald Trump ya anunció los nombres de su futuro equipo de gobierno. Nombramientos que dejan ver, por un lado, la continuidad de sus políticas del primer mandato de 2017 y 2021, pero por otro, una visión radical y de mano dura en temas de seguridad nacional, inmigración y gestión gubernamental. Por ejemplo, el exdirector interino de ICE, Tom Homan, será el encargado de las políticas fronterizas y de deportación con su fama de zar de la frontera. Homan es reconocido por su dura posición en el control migratorio. Otro de ellos es Stephen Miller, asesor de confianza de Donald Trump y arquitecto en buena medida de parte de su discurso en contra de los migrantes, y él ha sido designado subdirector de personal para políticas. Miller fue una de las figuras más influyentes en su gobierno pasado y el polémico programa de separación de familias en la frontera de 2018. Para una prueba, el siguiente video. All these criminal migrants that have been flooded in the country are going to be the first to get thrown out of here. I mean, you've seen case after case, these heartbreaking tragedies. Those ones are going to get found and deported first. Otro nombre es Mike Waltz, congresista de Florida, quien ha sido elegido como asesor de seguridad nacional, pero también está Kristi Noem, gobernadora de Dakota del Sur, quien ha sido nombrada secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, un cargo sin duda clave para la política migratoria fronteriza. También está Pete Hegseth, veterano de guerra y presentador de Fox News, quien ha sido nominado como secretario de Defensa. También tenemos a Matt Gaetz, congresista republicano de Florida desde 2017. Él fue nominado por Trump para ocupar el cargo de fiscal general. Y por último, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y uno de los rostros conservadores más vociferantes de los últimos años. Él será secretario de Estado de los Estados Unidos. De estos son dos cargos que serán los frentes desde los cuales Donald Trump buscará implementar su política de odio hacia los migrantes. Estamos hablando de los que ocuparán Homan y Noem. Veamos un poco de su historia y trayectoria. Donald Trump nominó a la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, para servir como la próxima secretaria de Seguridad Nacional. Noem estuvo entre las opciones para hacer la fórmula vicepresidencial de Donald Trump. Finalmente, quedó el republicano J.D. Vance. Noem trabajará estrechamente con el zar fronterizo de Donald Trump. Estamos hablando de Tom Homan. Noem hizo varios viajes en los últimos años a la frontera entre Estados Unidos y México, a la que llamó una zona de guerra. Como gobernadora de Dakota del Sur, que está más cerca de Canadá que de México, Noem desplegó docenas de tropas de la Guardia Nacional para ayudar al estado de Texas, liderado por los republicanos, con la seguridad fronteriza en los últimos años. Estamos hablando de la política del republicano Greg Abbott. We're going to continue to do that. A lot of people talk and a lot of people criticize. We take action. And right now, I'm so proud of what Texas is doing to defend itself. We'll be right there beside them. We'll do everything we can to make sure this invasion stops. Otro perfil que será clave en las políticas migratorias de Trump es Tom Homan, su zar fronterizo. Homan es un exfuncionario del gobierno de los Estados Unidos que se desempeñó como director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante la administración del presidente Donald Trump. Homan implementó la política que fue responsable de separar a niños de sus padres tras cruzar la frontera para que estos últimos fueran procesados judicialmente y trasladados a México, mientras que los niños eran puestos dentro de estaciones migratorias. Now I'm going to say, if you're in the country illegally,
You shouldn't feel comfortable. Absolutely not. I won't feel comfortable if I'm in a country illegally. If I'm in some other country illegally, I'm not going to be comfortable. You shouldn't be comfortable either, because when you enter this country illegally, you have committed a crime. You are a criminal, and you're not off the table. Homan coordinó parte de la histórica oleada de deportación masiva ocurrida en el periodo del demócrata Barack Obama en su presidencia. Alrededor de 432,000 personas fueron deportadas en 2013, marcando así el pico histórico de deportaciones en la historia del país. TV Migrante informa. Y justamente para hablar de estos temas, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio al doctor Ernesto Castañeda y también autor de este libro Immigration Realities. Doctor, bienvenido aquí a TV Migrante. Muchas gracias, Emerson. Pues doctor, veíamos todos estos nombramientos señalados por los medios de comunicación o analistas como halcones, la mano dura, el rostro de la mano dura de Donald Trump, digamos que en una nueva versión de su pasado gobierno. ¿Qué balance hacer de cargos, por ejemplo, quien va a estar en Homeland Security, quien va a estar en el Departamento de Estado? Vemos, digamos que un nuevo reagrupamiento también de la derecha estadounidense. ¿Cómo lo ve, doctor? Así es, ese es un buen análisis. Son halcones muy extremistas, gente que lleva décadas con un discurso antimigrante, pidiendo cosas muy radicales que, por ejemplo, se habían quejado en el pasado de que Bush, cuando era presidente, el hijo, de que era muy blando con la migración indocumentada. Y ahora es como su deseo, que estén en el gobierno, que tengan el oído del presidente y están puestos en las posiciones clave para tomar las decisiones y empujar a los agentes, por ejemplo, de la patrulla fronteriza o de ICE para las deportaciones. Entonces, Stephen Miller es un ideólogo, que su carrera es en las universidades, hacer estas polémicas y usar a los mexicanos como piñata, a los migrantes, para él ganar celebridad y para decir que era injusto cómo lo trataban a él o cómo había un sesgo contra los hombres blancos. Eso suena muy familiar, eso lleva a él haciéndolo por muchos años y ahora es el tema de campaña de Donald Trump y va a tener un puesto con mucha injerencia que es muy similar al que tuvo ya, donde era muy importante. Si nos fijamos, Stephen Miller es de las pocas personas que siguen de la primera administración y era una persona muy cercana al Attorney General, a Sessions, que era parte de su staff, y se quedó con Donald Trump y sigue, va a tener mucha injerencia, pero es una posición que no necesita que la apruebe el Senado, sin importar qué. Entonces él va a tener mucha inferencia y él es una persona que ha estado escribiendo muchos de los discursos de Trump. Entonces el lenguaje que hemos visto de que están contaminando la sangre del país y todo puede probablemente venir de gente como Stephen Miller. Brevemente, otro par de personas. Hay una persona que va a estar encargada de la frontera. Ese sí va a ser un zar de la migración, que no lo era Kamala Harris, pero él lo va a hacer y él estuvo ya como burócrata en ICE, era parte de la administración Obama por carrera, y luego él, desde entonces, él ya estaba con la idea de separar familias en la frontera como para desincentivar la migración. Y le dijeron que no, que estaba muy, muy loca esa idea con Obama, pero después con la administración Trump volvió a proponer esta idea en una reunión a puerta cerrada y dijeron, bueno, intentémoslo. Hubo una gran reacción de la sociedad civil y Trump se echó para atrás, pero en esta ocasión ha dicho que él quiere hacerlo otra vez. Y en esta infame entrevista en televisión le preguntaban que si esto no iba a separar familias americanas asentadas en Estados Unidos, y dijo que una manera de evitar eso es, bueno, vamos a deportar a las familias juntas, aunque tengan hijos nacidos en Estados Unidos como ciudadanos, y hay precedente histórico para hacerlo, y yo creo que sí, harían eso porque mucha gente no va a querer que los papás vivan en otro país y los niños se queden huérfanos en Estados Unidos. Y la última es la que va a ser la secretaria de Homeland Security. Era una gobernadora con aspiraciones políticas, fue la que hizo la réplica al último Estado de la Nación de Joe Biden. Una persona con una biografía, un libro biográfico bastante escandaloso, con muchos problemas ahí que mató a su perro, ¿no? Algo así, ¿no? Ahí dice que mató al perro, que no fue muy popular. Y a esta gente es a la que pone Trump este departamento es la administración pública o el departamento burocrático más grande del mundo. Tiene un presupuesto muy, muy fuerte y con el Pentágono son zonas que tienen mucho control de muchas políticas públicas, muchas agencias y mucha parte del presupuesto.
Sin embargo, ella no tiene la experiencia. Va a ser un trabajo difícil. Es muchas agencias, mucha presión. Un trabajo difícil. No creo que acabe su término. Pero otros agentes son agentes un poquito más ágiles, que tienen que rendir menos cuentas y no tienen un personal que dirigir, y es más como que poner la mano dura y empujar esa agenda. Y sí, no sé, y fue en las primeras designaciones, empezar en el área migrante, no pinta bien para la comunidad migrante en Estados Unidos. Y Ernesto, vemos que Donald Trump no solo se hace, digamos que de la presidencia con un voto popular mayoritario, cosa que no pasó en 2016, tiene ya el Congreso, la Cámara de los Representantes, tiene el Senado, tiene también ya una, pues digamos que apunta a una mayoría conservadora en la Suprema Corte. Es decir, Donald Trump sí cuenta con los instrumentos, con las herramientas de poder y de, digamos, de decisiones políticas. O sea, los diques de contención serán muy pocos, ¿no? Son muchos menos diques que la vez pasada, sin duda. Sin embargo, habrán diques porque para cambiar, por ejemplo, para quitarle la ciudadanía a los hijos de la gente indocumentada, tendría que hacer un cambio constitucional, lo cual requiere, para empezar, 60 votos en el Senado, que no va a conseguir. Y luego la mayoría que tienen en la Cámara es muy pequeña, entonces necesitamos solamente que algunos pocos republicanos no estén de acuerdo o quieran hacer una oposición de más de la derecha, y que, como lo vimos con Mike Gaetz y ellos, que sean sus berrinches, lo pueden hacer, entonces pueden frenar bastante las cosas. Y los demócratas hayan dicho, gobernadores, alcaldes, congresistas, senadores, que van a hacer lo que puedan ellos para frenarlo, que no es algo que decían, por ejemplo, después del 11 de septiembre o con la guerra de Irak o Afganistán. Eran mucho más pasivos. En esta segunda iteración de Trump, están preparándose ya para dar una batalla institucional. También los medios de comunicación, la sociedad civil, las ONGs, ya está la gente preparándose para hacer juicios, para defender a migrantes que van a ser deportados. Entonces no va a ser tan fácil como Trump me imagina. Es cierto, la gente lo critica y lo han dicho, pero creo que es muy, muy cierto que Trump está acostumbrado como jefe de compañía que él digan, hagan esto, despidan a tal persona y se puede hacer. Pero en el gobierno federal, los burócratas que tienen estabilidad por contrato no los puede correr nada más porque quiere. Y la burocracia es tan grande y lenta que no porque él diga o ordene va a pasar. Y él estaba echando la culpa a gente alrededor de él que no le hacían caso y no cumplían con sus órdenes, sus caprichos. Pero parte de eso eran los rieles que existen en el sistema. Y estamos hablando de que si hay, que yo creo que sí va a haber, elecciones intermedias en 2 años, no va a poder hacer mucho de lo que está planteando porque no es realista. Y lo que me trae, o sea, mucho de lo que hacía de la migración era un tema de campaña. Pero si nos recordamos, en el 2015 decía que lo sabemos, ¿no? Construyó el muro, que México le iba a pagar. México nunca dijo que ese iba a ser el caso y nunca lo hizo. Entonces, parte es la retórica y parte es qué puede hacer, pero sin embargo sí está dividiendo a la población estadounidense y poniendo mucho miedo en la población migrante, sin duda. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en TV Migrante Informa. Muchas gracias a ti, Emerson. Un placer. Gracias. Y bueno, vamos con más información. Trump, a lo largo de su campaña, hizo del odio a los migrantes su plataforma electoral. Ahora, con su regreso a la Casa Blanca, existen dudas e incertidumbre sobre su política respecto a México. Incluso 2 días antes de la elección, amenazó a nuestro país con la imposición de aranceles. I'm putting tariffs on Mexico. Every damn thing that they sell into the United States is going to have like a 25% tariff until they stop drugs from coming in. Pero, ¿cuál es la aportación de las y los migrantes mexicanos a los Estados Unidos? Bueno, vamos a verlo. En Estados Unidos viven 37.3 millones de mexicanos. De esos, 26.7 millones son mexicanos de segunda y tercera generación. 10.6 millones nacidos en México y 5.3 millones son indocumentados aproximadamente. Las y los mexicanos en los Estados Unidos, hay que decirlo, contribuyen de manera significativa a la economía estadounidense. Estamos hablando que aportan 324,000 millones de dólares por año. Una cantidad similar a la de, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de Colombia, alrededor de 314,000 millones de dólares. Asimismo, por cada dólar de gasto social del gobierno estadounidense, los migrantes contribuyen el doble que los ciudadanos estadounidenses.
El pasado proceso electoral no solo estuvo en disputa la presidencia y el Congreso, también diversas legislaciones a nivel local. Tal es el caso de Arizona. Y justamente para hablar de eso nos enlazamos con la senadora Karina Ruiz. Ella es senadora migrante. ¿Qué tal, senadora? Bienvenida a este programa de Tema Inmigrante Informa. Ay, muchísimo gusto. Gracias por tenerme en este espacio. Pues un saludo a tu auditorio. A donde llegue este programa, pues un saludo a los compatriotas, a los mexicanos. Senadora, ¿qué implicaciones tiene la propuesta 314 aprobada también el 5 de noviembre allá en Arizona? Sí, mira, hemos vivido momentos difíciles en Arizona. Como sabes, hemos sido el Ground Zero, le llaman allá, la zona cero, desde la SB 1070. Antes de la SB 70, incluso el ataque a la in-state tuition de los estudiantes migrantes. Yo tuve que pagar 3 veces la matrícula gracias a esta ley que ya se logró cambiar, pero la verdad es difícil los ataques que hacen en nuestra comunidad. Es bien complejo. Y ahorita con esta ley, pues quieren volver a meternos miedo. Quieren meter miedo a la comunidad para que nos autodeportemos. Esa es la realidad. Yo estuve presente ahí en ambas cámaras cuando se pasó esto, que bueno, en el Senado Estatal de Arizona se pasó por 3 votos y en la Casa de Representantes Estatal solo por 2. Imagínate, ya no es lo mismo que en la SB 70 cuando se pasó por más de 10 votos y nadie alzaba la voz para defender a nuestra comunidad. La diferencia es que ahora sí había senadores y representantes de la casa que alzaron la voz y dijeron que esto no era justo. Incluso hubo una senadora que su hijo murió por el fentanilo y ella dijo que esta medida no tenía nada que ver con el fentanilo. De una manera muy tramposa, los legisladores republicanos pasaron esta propuesta a los votantes, haciéndoles creer que iba a solucionar el tema del fentanilo, cuando eso no es cierto. Nada va a solucionar el tema. El tema del fentanilo es un tema de salud pública y perseguir a la comunidad migrante, a los trabajadores que solo buscan una vida mejor, a la gente que ya tenemos más de 2 décadas viviendo en Arizona y contribuyendo, en nada va a cambiar la situación del fentanilo. Entonces yo creo que esta propuesta pasó por eso, porque la gente obviamente está en contra de el fentanilo y el daño que está provocando en nuestras comunidades esta droga. Y pues se fueron por ahí, fueron engañados, la verdad, porque el hacer agentes de migración a los policías locales, es más, los policías locales han dicho que no tienen el presupuesto para hacerlo. Entonces, esta es una táctica de miedo. Engañaron a los votantes arizonenses y es de verdad una lástima y vamos a tener que luchar para revertir esta propuesta una vez que los ciudadanos de Arizona vean que no está solucionando el tema del fentanilo. Y senadora, ¿a qué le atribuye este falso vínculo entre criminalidad y migración? No creo que es justo que se le haya engañado a los votantes arizonenses, porque yo vuelvo a decir, no tiene nada que ver el tráfico de fentanilo, porque no es como que los migrantes lo traemos. Eso no es la verdad. Eso es un negocio, eso es un problema de salud pública que si no se atiende no se va a resolver. Es bien importante que la comunidad entienda eso y que era la única manera que los republicanos podían tener un chance, una oportunidad de pasar esta medida para esa xenofobia, ese racismo, por así que tener un mecanismo para, igual que en Florida, igual que en Texas, que hicieron estas leyes también, que yo creo que son anticonstitucionales, ¿ok? Yo creo que son anticonstitucionales por la razón de que el federal es el único encargado, el gobierno federal, de tocar el tema de migración.
Y eso lo vimos con la SBI 70. Desafortunadamente ahorita hay una Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos que pues revocó a Roe v. Wade, o sea, el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, y va a ser muy difícil que tengamos la expectativa de que esa misma Corte y con esta nueva administración pues tengamos una oportunidad de probar esto como algo inconstitucional cuando estamos oyendo del candidato electo o del presidente electo esa narrativa de deportación, de xenofobia, de odio. Entonces, mira, desde México te puedo decir que se va a colaborar con este gobierno porque queremos el bien de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, pero también hay que levantar la voz para decir que no es justo que traten de culpar a los migrantes por un tema de salud pública, porque las familias en Estados Unidos están disfuncionales y nadie quiere atender el tema de los jóvenes que caen en estas drogas. Senadora, muchas gracias por tomarnos la llamada y estar aquí en TV Migrante. Muchas gracias, sí, estamos en contacto. Bye. Con el presidente electo Donald Trump a punto de asumir el cargo en enero, las comunidades inmigrantes de Los Ángeles se están preparando para su prometida ofensiva contra los migrantes indocumentados. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, urgió este martes al Consejo Municipal que apruebe la ordenanza que convierte a esta ciudad en un santuario de inmigrantes y establece protecciones para este grupo. La medida también prohibiría a las agencias federales de inmigración el acceso a bases de datos de la ciudad. El pasado 14 de noviembre, José Antonio Peña Merino, titular de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó que como parte de los proyectos clave del programa de digitalización, se implementarán mejoras en el sistema consular para simplificar los trámites de mexicanos en el extranjero y así garantizar que el tiempo de resolución disminuya. En el caso de los trámites de los paisanos y paisanas, son 59 trámites en total. Unos de los más importantes son registro civil. Aquí realmente no es tanto reducir los trámites, son de 59 a 45, sino garantizar que el tiempo de resolución sea casi inmediato, y eso implica generar una ventanilla consular única, de modo que nuestras hermanos fuera de México, y centralmente en Estados Unidos, pues puedan resolver de manera muy fácil, a veces sin necesidad de acudir al consulado, el trámite que están requiriendo. El más frecuente, por supuesto, es este registro civil, ¿no? Acta de nacimiento, en su caso, acta de defunción, pero no solo, ¿no? Hacen muchos trámites con Infonavit, IMSS, y realmente este es un proyecto integral que ya va bastante avanzado, junto con Relaciones Exteriores y el canciller Juan Ramón de la Fuente. Y justamente fuimos a algunos consulados a hacer un diagnóstico con paisanos y paisanas. De acuerdo con un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, durante 2023, el número de solicitantes de asilo en los países de la organización incrementó un 30%. Estas solicitudes en su mayoría se presentaron ante los Estados Unidos, superando por primera vez a diversos países europeos, y fueron emitidas principalmente por venezolanos, colombianos, sirios y afganos. La fotografía, más que solo capturar un momento, es un testimonio visual de la realidad. Así lo demuestra el fotógrafo Bernard Plossou. Veamos la siguiente historia de mi compañero Miguel Martínez. El Instituto Cultural de México en París rindió homenaje a dos grandes fotógrafos franceses. Se trata de Françoise Núñez, quien falleció en 2021, y de su esposo Bernard Plossou, quien escogió, junto al comisario de la exposición, Iván Romero, diversas fotos de sus viajes en México desde los años 60 hasta los años 80, década en donde se juntaron. Casi a sus 80 años, Bernard Plossou nos sorprendió llegando a su exposición para seguir tomando fotos, pero también nos cuenta de las fotos de su esposa. Son fotos hechas desde los 60. En 81 regreso a México con mi mujer, Françoise, y es la primera vez que sus fotos son enseñadas, fotos mexicanas. Para mí cuenta mucho esta expo, ¿no?
cuenta mucho porque es una manera que ella se quiere vivir. Poder seleccionar fotos para exponer puede ser un rompecabezas y aún más de dos grandes fotógrafos. Es un proceso que hicimos, pero muy largo porque son muchas fotos. Estos son unas cuantas. O sea, conforme al espacio que nos había dicho Ingrid que tenía el instituto, hicimos una selección de como de 80, 90 imágenes, entre ellas los grandes formatos y los pequeños formatos. Y a raíz de eso, con Mónica se hizo un trabajo excepcional de curaduría anterior e interior del instituto. Justamente las fotos de gran formato, Bernard no las piensa de esa manera y fue una gran sorpresa ver impresa fotos de ese tamaño. Sí, claro, es una maravilla grande. Parece más una screen de cine, ¿no? Yo no pienso en grande, pero cuando llego aquí que veo esto me encanta. La exposición nos lleva a un México visto desde afuera, pero también la vida cotidiana. Y aunque son fotos principalmente en blanco y negro, también hay una parte con fotos de color. Previo a la inauguración, Bernard Plossu firmó el muro con frases dedicadas al amor que tenía por su esposa, pero también por México. Pues ve, yo el mensaje que quisiera que vieran es el amor por México por parte de dos de los grandes fotógrafos franceses, porque Bernard es como el Manuel Álvarez Bravo mexicano, pero vivo, y es el amor por México, el amor por una relación humana, el amor por una amistad, una complicidad. Y eso es lo que en realidad se hizo con esa exposición entre él y yo. Esta admiración que tiene por México le hace recordar el viaje del presidente francés Charles de Gaulle durante los años 60. La amistad de Francia y México, ¿te recuerdas? No, tú eres joven. Hace muchos años, De Gaulle dice, el pueblo francés y el pueblo mexicano son la mano en la mano. De verdad. La exposición es también una colaboración con la Galería Cámara Obscura en el marco del 10º aniversario de la incorporación de México como Estado observador de la Organización Internacional de la Francofonía. Será hasta el próximo 23 de enero que esta exposición estará aquí en el Instituto Cultural de México. Desde París informó para Canal 14, Miguel Martínez. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido en la plataforma digital de los medios públicos MX Plus, por Altavoz Radio y también por Canal 14. Hasta la próxima.